Hola, hoy vengo a hablarles acerca de los registros craneomandibulares. Las relaciones craneomandibulares se ubican en la mandíbula con respecto al macizo craneofacial. La relación maxilomandibular funcionan coordinadamente estructuras para conseguir una correcta masticación, deglución, respiración y fonética, por lo que deberá conservar una adecuada armonía y estética y dinámica. La variación de alguno de estos puede afectar todo el sistema estomatognático. Tenemos algunos conceptos como ser dimensión vertical, que se conoce como la longitud que tiene la cara tomando en cuenta dos puntos, uno por encima de la boca y otro por debajo. La forma de medición más común que se utiliza es cuando se toma en cuenta la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en oclusión. Luego tenemos la distancia del espacio libre. Es el espacio que debe de quedar entre la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de contacto. Esta por lo general tiene un valor de 2 y 4 milímetros de separación vertical. Luego tenemos la dimensión vertical en oclusión o contacto. Esta distancia se enfoca en la relación maxilomandibular al momento que se encuentran en oclusión cuando se tienen dientes naturales o una prótesis. La dimensión vertical en reposo es cuando un paciente se encuentra relajado en una posición cómoda y correcta y podemos encontrar que la mandíbula se encuentra en una posición de reposo fisiológico. Luego tenemos los planos horizontales. El primero que tenemos es el plano auriculo-nasal, que está marcado aquí en naranja. Se forma de la unión del ala de la nariz con la parte media del tragus. Este es de gran importancia ya que tiene paralelismo con el plano oclusal. Luego tenemos el plano de Camper marcado en azul. Es una referencia craneal y se forma de la unión de la espina nasal con los conductos auditivos. Los planos horizontales, el plano de Frankfurt, se forma por la unión de los agujeros infraorbitales con la porción superior del tragus, está marcado en rojo. El plano de oclusión consiste en una línea de contacto equilibrado tanto en los dientes posteriores y anteriores durante los movimientos mandibulares, está marcado en verde, y la línea bipupilar vista desde una perspectiva frontal, esta debe de ser paralela al plano de oclusión del maxilar superior y está marcada aquí en morado, como podemos observar en la imagen. Luego tenemos los tipos de registros craneomandibulares. El método de deglución. Durante la deglución ocurre una posición muscular de contacto. Esta posición alcanzada por la mandíbula cuando es elevada por la musculatura mandibular. Se colocan rodetes a la altura y al momento de introducirlos en la boca del paciente se le pide que trague. De esta forma los rodetes amoldan la posición que va a estar determinada por la deglución y así vamos a determinar la dimensión vertical. El método por fuerza de máxima de cierre. Esta teoría se basa en que la máxima fuerza de cierre mandibular es producida cuando la mandíbula se encuentra en dimensión vertical de reposo. Se puede utilizar una placa metálica superior e inferior, unida a un medidor de fuerza donde el paciente muerde y se determinan los valores, o un medidor con un resorte de acero y un medidor de tensión montado en el paladar con una placa de resina conectado con un amplificador y un bolígrafo. Luego tenemos los registros de preextracción. Se recomienda dejar registrada la dimensión vertical como registro de preextracción midiendo idealmente la distancia entre el frenillo labial superior e inferior cuando los dientes se encuentran en relación céntrica. Se basa en la construcción de una máscara con resina clara para dejar registrada la altura correcta de la parte inferior de la cara y de los modelos. Luego tenemos los registros con prótesis previa. La dimensión interalveolar para los pacientes destentados totales es el espacio entre los rebordes destentados en dimensión vertical oclusal. La dimensión se realiza con las prótesis fuera de la boca mientras el clínico mantiene la prótesis en máxima intercuspidación con un calibrador. La dimensión vertical de reposo con el método de Nice-Grower. Para realizar este método se requiere marcar dos puntos en el tercio inferior facial, uno en el maxilar y otro en la mandíbula. Posterior a esto se elaboran los rodetes de cera y se ajustan hasta que se logra obtener el espacio libre interoclusal que es aproximadamente 2 milímetros. Tenemos los métodos fonéticos con los fonemas S o. Esta técnica define la distancia entre los rodetes de oclusión o dientes artificiales cuando el paciente está diciendo las palabras que contienen estos sonidos. Debe haber un mínimo de 1 a 2 milímetros de distancia. Los fonemas E y O se utilizan dos grupos de personas, pacientes sentados a los que se les marca dos puntos
la punta de la nariz y el mentón. Se mide la distancia entre ellos mientras se encuentra en dimensión vertical oclusal y dimensión vertical de reposo, mientras pronuncia las palabras L y OLO. De esa forma, las medidas del primer grupo se utilizan como grupo de control para comprobar la dimensión vertical de forma correcta en los pacientes. Luego tenemos los métodos cefalométricos. La cefalometría de los pacientes se lleva en dos etapas. La primera es la cefalometría lateral, se toma antes de la inserción de la prótesis mientras el paciente deglute. La segunda es la cefalometría lateral, se toma posterior a la inserción. Se emplea un análisis cefalométrico de Ricketts para medir la dimensión vertical de ambos mediante el uso de medición lineal. Las estructuras de los tejidos blandos tomadas para el perfil son la glabela, nasion, labios y barbilla. Los puntos de referencia en el tejido duro son espina nasal anterior, el punto más anterior de la espina nasal anterior, el mentón y nasion. Los métodos craneométricos. Este método establece que la medida de la distancia ojo-oreja está proporcionalmente relacionada con la medida de la distancia nariz-mentón. El craneómetro, para esto se utiliza este craneómetro que es usado para registrar la distancia ojo-oreja y luego va a ser usado en pacientes desdentados para determinar la dimensión vertical oclusal. El canal auditivo externo del craneómetro es fijado al meato del canal auditivo externo perpendicular al plano sagital del cráneo. Cuando este se encuentra ajustado en el meato, el otro extremo llamado orbital se posiciona a nivel del ángulo externo del ojo. Luego tenemos los métodos antropométricos. El índice de Willis, la distancia en el plano vertical desde la línea B, el centro de la pupila, al borde libre del labio superior, menos 2 o 3 milímetros. Debe de ser igual a la distancia en el plano vertical medida desde la base de la nariz al borde libre del mentón, siempre con los rodetes de oclusión. Tenemos las diferentes medidas antropométricas y se han comparado diferentes medidas de la dimensión vertical oclusal, como por ejemplo la base del mentón, la punta de la nariz, el subnasal, glabela, la punta del dedo índice y la punta del dedo pulgar. Tenemos los registros horizontales. Aquí tenemos otra vez la relación céntrica, que es la relación temporomandibular, donde los cóndilos se encuentran en posición anterosuperior contactando contra el disco articular y a su vez este con la porción posterior de la eminencia articular. La relación céntrica puede obtener mediante un registro de una punta inscriptora para el trazo del arco gótico o arco de Gibbs. La punta inscriptora es fija en el rodete de cera inferior y la mesa inscriptora en el rodete de cera superior. Ambas estructuras llevamos a la boca del paciente y hacemos que cierre en relación céntrica activa o posición retrusiva terminal de su mandíbula. La relación céntrica se debe marcar con los rodetes de cera y la línea media del paciente, la línea de los caninos y también la línea de la sonrisa. Determinación del plano de Fox. Se introduce la parte intraoral del plano de Fox en la boca apoyándolo contra la plancha superior. Frontalmente se compara que esto coincida con la línea bipupilar. Si no están paralelos, se elimina la parte de cera más baja de rodillo hasta que estos estén paralelos y se puede eliminar con una espátula caliente. Las placas base, estas soportan los rodetes de oclusión de cera, facilitan los registros craneomandibulares y actúan como base para futuras prótesis. La adaptación de estos debemos de colocar primero el separador en el modelo, ablandamos luego las placas bases, recortamos excesos y pulimos los bordes. Tenemos los rodetes de oclusión. Para la preparación de estos, colocamos una plancha de cera sobre el modelo, lo recortamos y lo pulimos. Colocamos un alambre de cera que pasa por el paladar en el modelo superior y también en el modelo inferior. Por último, calentamos una plancha de hierro para disminuir la altura de los modelos de cera, sabiendo que el modelo superior debe de medir un poco más de 20 milímetros y el inferior un poco menos de 20 milímetros. Aquí tenemos las líneas que ubican cada uno de ellos, línea media, línea canina y el plano oclusal. Bueno, el procedimiento: se coloca una plancha de cera sobre el modelo y se calienta con un mechero, se apta con una espátula para cera, se recorta y se pule, se coloca un alambre de refuerzo en el maxilar superior y en el inferior, se calienta
una superficie plana metálica hasta que el rodete de cera tenga una altura de 20 milímetros. Se hace coincidir en el plano oclusal de Camper recortando el modelo por la parte posterior. Se hace coincidir el plano de oclusión con la línea bipupilar recortando el modelo con un cuchillete o estilete hasta conseguir que ya esté paralelo. La dimensión vertical correcta, los labios cerrados y los rodetes de cera a punto de contactar, la localización de los ejes de bisagra 13 milímetros del tragus a la línea del trago o a la comisura del ojo, la colocación de los brazos verticales del arco facial en los puntos obtenidos. Hay que darle una correcta vista al modelo, luego el montaje de la horquilla de mordida sujetada con cera para pegar. Luego colocamos 2 puntos a la altura de la zona más inferior de la nariz y otro punto en la zona más prominente del mentón. Calentamos el rodete inferior y lo colocamos en la boca. Hacemos que el paciente muerda hasta 2 milímetros menos de la distancia de reposo entre los 2 puntos. Debemos de observar la mordida del paciente. Eliminamos los excesos de cera siempre con la espátula caliente. Llevamos al paciente en posición ciática y realizamos unas marcas verticales en la región canina. En el rodete inferior hacemos 2 muecas en la zona de los premolares y en el superior desde la zona canina, y eso lo eliminamos con cera. Calentamos la cera de oclusión amarilla y se le coloca en el modelo superior. Se calienta la cera de oclusión y se le hace morder al paciente hasta que consiga que los rodetes se inserten. Realizamos un seguro de registros con cera de pega y se monta en el articulador y se colocan